A ver, ¿quién no ha soltado alguna vez eso de estoy en crisis? Ya se sabe, con esa sensación de que el mundo se viene encima. Parece que todo se para, que no hay ninguna salida. Pero, ¿y si esa palabra, en realidad, no nació para hablar de caos, sino de todo lo contrario? ¿De una elección? Hoy vamos a darle la vuelta a todo esto, para descubrir que en su raíz, esta palabra no es el final, es el umbral de algo nuevo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque hoy en día la palabra crisis tiene un peso tremendo. La asociamos enseguida con ansiedad, con miedo, con esa sensación de haber perdido por completo el control. Es una frase que conocemos todos. Al decirla, casi se puede sentir cómo se encoge el estómago. Evoca esa sensación de estar al límite, de un colapso que parece inminente, donde no se ve ningún camino claro hacia adelante. Es, literalmente, sentir el peso del mundo encima. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Y si esa sensación de final no es más que una percepción moderna? ¿Y si el verdadero significado de la palabra nos ofreciera no un abismo, sino más bien un cruce de caminos? Esa es la pregunta clave que vamos a explorar. Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo. Y nuestra historia empieza en la antigua Grecia. Pero ojo, no en los debates políticos ni en los campos de batalla, sino en un lugar mucho más íntimo, la habitación de un enfermo. Los médicos griegos, gente como el mismísimo Hipócrates, el padre de la medicina, usaban una palabra muy específica para un momento clave. Y lo que es realmente fascinante es lo que significaba para ellos. Pues aquí está el giro de guión. Esa palabra era crisis y no significaba desastre ni catástrofe, significaba simple y llanamente decisión. Era un término médico para describir un momento muy concreto en el curso de una enfermedad. Y esta idea es fundamental. La crisis era el punto de inflexión, el momento en el que el cuerpo del paciente tomaba una decisión crucial. El médico era un mero observador de un proceso natural, uno muy profundo. Tratemos de imaginar la escena. Un paciente lleva días delirando por la fiebre. De repente, algo cambia. Empieza a sudar frío, la respiración es distinta. Pues bien, ese instante era la crisis, el momento en el que el cuerpo decidía si se curaba o si se rendía. No era caos, como lo entendemos hoy. Para ellos era un momento de claridad absoluta, el instante en que la incertidumbre se resolvía, para bien o para mal. Vale, entonces, ¿cómo se tuerce todo esto? ¿Cómo pasamos de una palabra que significaba decisión y claridad a un sinónimo de miedo y desastre? Pues la historia es que su significado se fue, diluyendo con el paso de los siglos. Primero, los filósofos griegos tomaron el término y lo aplicaron a la sociedad. Una guerra o un debate político podían tener su propia crisis. La palabra pasó al latín y de ahí a las lenguas modernas. Pero claro, con las revoluciones, las guerras mundiales y las grandes depresiones económicas, su significado se tiñó de tragedia. Perdimos la esencia, la decisión y nos quedamos solo con el miedo. El cambio es radical. Pasamos de un concepto de poder, de claridad en un punto clave, a uno de impotencia y confusión total. Se nos olvidó por el camino la parte más importante de la ecuación. Pero lo más curioso es que esta idea original, la de la crisis como un momento decisivo, no es exclusiva del pensamiento griego. Hay un paralelismo asombroso en otra cultura milenaria. Esta es la palabra en chino mandarín para crisis. Y su interpretación popular, aunque es verdad que hay debate entre los lingüistas, encierra una intuición muy profunda que conecta perfectamente con la idea griega original. Se suele decir que la palabra se compone de dos caracteres, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Y esto nos devuelve, de golpe, al corazón de la crisis griega, un momento de riesgo extremo que a la vez abre una puerta al cambio, a una nueva posibilidad. Y esto es clave, una crisis de verdad nos saca de nuestra zona de confort, nos pone contra las cuerdas y nos obliga, sí o sí, a tomar una decisión. No se puede seguir como antes. O hay transformación o hay ruptura. No es un colapso, es un despertar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar toda esta sabiduría ancestral a nuestro mundo, que parece estar en un estado de crisis permanente? Pues la clave está en recuperar ese poder de decisión que hemos olvidado. Hablamos sin parar de todas estas crisis, pero quizá el problema no es la cantidad de crisis que afrontamos, sino que hemos olvidado que cada una de ellas es, en realidad, una invitación a decidir, una pregunta colectiva que exige una respuesta. La crisis climática no es solo un desastre inevitable, es una decisión que estamos tomando cada día. Es un punto de inflexión que nos pregunta directamente, ¿seguimos por este camino o tenemos el valor de crear uno nuevo? Y lo mismo pasa con la crisis política. No es solo caos y división, es una crisis, un momento de decisión. ¿Elegimos seguir repitiendo los mismos patrones de enfrentamiento? ¿O empezamos a buscar, de forma activa, aquello que nos une?
Y este es el punto crucial, la idea con la que debemos quedarnos. La próxima vez que escuchemos la palabra crisis, ya sea en las noticias o en la vida propia, podemos elegir. Se puede sentir el peso del caos moderno o recordar su origen, ese instante de claridad en el que un cuerpo decide vivir. Porque toda crisis verdadera no es el fin, sino la posibilidad de renacer. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué se decidirá?